En agosto de 1942, en lo profundo de los bosques a las afueras de Leningrado, los mandos alemanes se preparaban para soltar una bestia que el mundo aún no había visto. No era simplemente un arma nueva, era la obsesión personal de Hitler, un depredador de acero destinado a inclinar la guerra por pura fuerza y voluntad. Pero ¿cómo pudo este proyecto, anunciado como arma milagrosa, convertirse en uno de los fracasos más humillantes y más caros del Reich? En este video, conocerás lo que durante años se prefirió callar en los cuarteles generales alemanes. Abriremos la cortina de un duelo de ingeniería de alto riesgo, donde no solo se jugaba el dinero, sino también carreras y, a veces, la vida de los hombres que construyeron esa máquina. Y verás cómo vehículos ultrasecretos, diseñados para ser intocables, empezaron a recalentarse, fallar y arder literalmente incluso antes de enfrentarse al enemigo. ¿Por qué el debut en el que Hitler lo apostó todo terminó en una retirada precipitada y en equipos abandonados? ¿Qué detalle vergonzoso dejaron atrás las tripulaciones de los Tiger, motores aún en marcha, cuando huyeron de la infantería soviética? ¿Y por qué en Moscú, un hallazgo pequeño y casi banal, una revista de chicas tipo pin-up, olvidada por un soldado alemán, se consideró una prueba más reveladora que un montón de cañones capturados? Seguiremos el rastro desde los planos triunfales sobre el escritorio del Führer hasta los Tiger capturados y enviados a Kubinka para su análisis. Quédate hasta el final para entender cómo la soberbia y la persecución de superarmas convirtieron a estos depredadores en blancos indefensos, y por qué el mayor secreto del Tiger también terminó siendo su mayor debilidad. Empezamos. A finales de agosto de 1942, cerca de Leningrado, ocurrió algo que en teoría debía cambiar para siempre el rumbo de la Segunda Guerra Mundial. La cúpula alemana preparaba un golpe devastador y depositaba su confianza en una nueva arma milagrosa, el tanque pesado Tiger. Estos gigantes de acero estaban concebidos como el argumento definitivo en el campo de batalla, una máquina capaz de abrir brechas en defensas fortificadas casi por sí sola. Pero la historia de ese proyecto tan ambicioso había empezado mucho antes, nacida de una etapa de crisis y amarga desilusión en lo más alto del Tercer Reich. Todo comenzó con la caída de un mito. Ya en 1941, mientras las unidades de la Wehrmacht avanzaban velozmente hacia el este, la fe en la superioridad técnica alemana empezó a tambalearse. El general Heinz Guderian, uno de los teóricos más influyentes de la guerra acorazada en Alemania, recordaría más tarde con una amargura evidente el día en que sus tropas capturaron los primeros T-34 soviéticos. Lo que vieron dejó a los oficiales paralizados. La imagen oficial que durante años había pintado a la Unión Soviética como un país tecnológicamente atrasado era sencillamente falsa. Ante ellos tenían un tanque cuya coraza, movilidad y potencia de fuego superaban casi todo lo que Alemania tenía en servicio en ese momento. Y la consecuencia era inquietante. En cuanto la industria soviética lograra producir esos tanques en masa, los métodos habituales de Alemania, táctica, experiencia e impulso, dejarían de ser suficientes. Esa comprensión encendió las alarmas en la cúpula y empujó a Hitler a intervenir personalmente en el desarrollo de armamento. Por su orden directa, los mejores ingenieros de Henschel y Porsche fueron lanzados a una carrera frenética para crear una respuesta al acero soviético. El objetivo no era otro tanque más, tenía que ser un depredador, algo tan imponente que intimidara incluso antes de disparar. En abril de 1942, los ingenieros presentaron el resultado, un vehículo pesado con una coraza de grosor sin precedentes y un cañón de gran alcance, diseñado para dominar desde la distancia. Por muy inmaduro que siguiera siendo el proyecto, Hitler no podía esperar para ver a sus depredadores en acción. La elección recayó en el sector de Leningrado,
donde para el otoño de 1942 se planeaba un gran asalto contra la ciudad. En la madrugada del 23 de agosto, los 4 primeros Tiger de serie fueron cargados a toda prisa en vagones plataforma y enviados en dirección a la estación de Maga. En el cuartel general alemán ya saboreaban la victoria, convencidos de que la aparición repentina de estas máquinas, supuestamente imparables, sería un golpe mortal para los defensores de Leningrado. Pero la prisa no venía solo de razones estratégicas. También la alimentaba una lucha despiadada de poder entre bambalinas, entre dos gigantes industriales, Ferdinand Porsche y Ernst Henschel. Su rivalidad iba más allá de lo personal. Era un choque de enfoques. Porsche, favorito del Führer, apostó por una idea que parecía adelantada a su tiempo: un tanque con una transmisión eléctrica extraordinariamente compleja. Sobre el papel sonaba revolucionario. En condiciones de guerra resultó caprichoso, demasiado delicado, demasiado exigente, demasiado impredecible. Henschel, en cambio, defendió una solución más convencional, y su diseño terminó entrando en producción, pero incluso esa opción práctica quedó atrapada en los compromisos. Para satisfacer las ambiciones de Hitler y ganar la carrera de plazos frente al rival, los ingenieros de Henschel construyeron un gigante con sobrepeso, con componentes clave trabajando al límite de lo que el material podía soportar. Así, llegaron al frente vehículos que en los planos parecían un triunfo, pero que en la realidad eran peligrosamente vulnerables. Y la realidad empezó a reescribir el guión incluso antes de que las orugas tocaran tierra firme. La dirección soviética no pensaba esperar pasivamente. A finales de agosto, el Ejército Rojo lanzó la ofensiva de Siniavino y desbarató de inmediato los planes de la Wehrmacht. En lugar de preparar un avance hacia la ciudad, las unidades alemanas se vieron obligadas a pasar a una defensa de emergencia. En ese momento, Hitler ordenó arrojar los nuevos tanques al combate sin demora, ignorando las advertencias de que las máquinas todavía no estaban listas para el verdadero mundo real del frente. El primer estreno del Tiger fue un desastre. Apenas bajaron de los vagones, 3 de los 4 quedaron fuera de servicio. 2 sufrieron graves averías en la transmisión bajo el peso brutal de la máquina. Un tercero se recalentó tanto que el motor se incendió. El orgullo del Reich quedó inmovilizado en la retaguardia, sin alcanzar siquiera la línea del frente. Y entonces quedó claro: la maldición de un arma nacida de intrigas, rivalidad y prisas empezaba a hacerse realidad, justo cuando Alemania menos podía permitírselo. A pesar de la vergüenza técnica en la retaguardia, Hitler no dio un paso atrás. Su obsesión con el nuevo juguete exigía resultados inmediatos, y los talleres de campaña fueron llevados al límite. En tiempo récord, los 3 tanques averiados fueron reparados de forma provisional, puestos otra vez en marcha y enviados de nuevo hacia adelante. El mando alemán entendía el peligro. Con cada hora que pasaba, se evaporaba el factor sorpresa, mientras la presión soviética en Siniavino crecía. Y aún así, los Tiger acabaron entrando en combate, en condiciones que rozaban una misión suicida. El terreno frente a Leningrado era un laberinto de bosque denso y pantanoso, cortado apenas por estrechas franjas abiertas y unos pocos caminos transitables. Las máquinas pesadas, casi 60 toneladas de acero, cayeron en una trampa natural. En lugar de desplegarse en campo abierto y aprovechar su potencia de fuego, los tanques se vieron obligados a avanzar en fila india, atados a las pocas rutas por las que podían pasar. Cualquier intento de salirse del camino podía significar que el coloso se hundiera en el terreno blando, tan profundo que al final solo quedara la torreta asomando. El general Guderian, que observaba desde la distancia, no ocultó su indignación. Criticó abiertamente que se utilizara un recurso estratégico clave para una misión secundaria, y además en un terreno que anulaba exactamente aquello para lo que el Tiger había sido concebido. A sus ojos, era como usar un instrumento de precisión como si fuera un mazo, caro, potente y completamente mal empleado.
Los artilleros soviéticos situados a lo largo de esos pasillos del bosque lo entendieron al instante. No necesitaban maniobrar para vencer a los Tiger, solo tenían que esperar. Los cañones antitanque ya estaban apuntados a los pasos estrechos y el avance de las nuevas máquinas alemanas se convirtió en un recorrido predecible por una galería de tiro. En aquel primer ataque, ninguno de los 4 Tiger logró llegar a las posiciones avanzadas del Ejército Rojo. Tras el estruendo de los cañones y el traqueteo de las orugas, llegó el sonido del metal arrastrándose y hundiéndose en el barro. Bajo fuego enemigo, 3 tanques dañados fueron remolcados de vuelta hacia la retaguardia con vehículos de recuperación pesados y el trabajo brutal, agotador de los equipos de evacuación. Pero el 4º Tiger se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para la Wehrmacht. Atrapado en el pantano, al alcance de las trincheras soviéticas, se convirtió en una posición de fuego fija, inmóvil, difícil de ocultar y con cada hora que pasaba más imposible de rescatar. Atrapado en tierra de nadie, el 4º Tiger se convirtió en el símbolo de un triunfo que nunca llegó a ocurrir. Las tripulaciones alemanas sabían perfectamente lo que estaba en juego. Si los soviéticos conseguían hacerse con esa máquina más o menos intacta, la nueva promesa del Reich de invulnerabilidad quedaría al descubierto casi antes de haber sido proclamada. Bajo la protección de la noche y con el fuego enemigo cayendo sin descanso, zapadores y técnicos de la Wehrmacht trabajaron desesperadamente para arrancarle al tanque atascado todo lo que tuviera valor. Lograron desmontar los aparatos más sensibles y piezas clave del equipo, pero sacar el casco de acero, casi 60 toneladas, del suelo pegajoso frente a Leningrado resultó imposible. Para los soldados soviéticos, aquel acantilado de metal inmóvil frente a ellos era, al principio, un enigma. La artillería abrió fuego, pero los proyectiles de calibres habituales apenas dejaban arañazos en la coraza. Pronto quedó claro, no era otro tanque enemigo más, era algo completamente nuevo. Y pese a los intentos alemanes de volar el vehículo abandonado, o al menos dejarlo inútil, los exploradores soviéticos iniciaron una caza metódica por lo que ya entendían como un premio: capturar un Tiger. La tensión crecía día tras día. El mando alemán estaba fuera de sí. El primer uso en combate del Tiger no solo había costado pérdidas, había provocado algo aún peor. Había destruido la confidencialidad del arma milagrosa antes de tiempo. El factor sorpresa que Hitler quería reservar para grandes batallas futuras fue sacrificado en el altar de la impaciencia. Tal como había advertido Guderian, el enemigo no solo supo que existía un tanque pesado nuevo, tuvo la oportunidad de examinarlo de cerca y empezar a descubrir por dónde podía ser herido. Aquel debut vergonzoso en los bosques frente a Leningrado fue el primer golpe serio a la reputación del Tiger. La coraza más gruesa del mundo se mostró impotente ante 2 fuerzas que el Reich no podía controlar: soldados defendiendo su propia tierra y un terreno que castigaba cada error. Pero el verdadero punto de inflexión para el Ejército Rojo llegaría después, cuando la suerte volvió a caer de su lado por segunda vez y se abrió el camino hacia los secretos mejor guardados de la ingeniería acorazada alemana. El punto de inflexión decisivo en la caza de los secretos del Reich llegó unos meses después, cuando el invierno dejó el terreno alrededor de Leningrado congelado. En enero de 1943, durante los combates para romper el bloqueo, la suerte se volvió de manera definitiva contra las tripulaciones alemanas. El 16 de enero, la artillería soviética logró un impacto directo sobre un Tiger, lo dejó fuera de combate y lo inmovilizó. Pero el trofeo más valioso llegó al día siguiente. El 17 de enero, cerca de las zonas de asentamientos obreros, las tropas soviéticas encontraron un segundo Tiger, casi intacto, y lo increíble, el motor seguía encendido. La tripulación había abandonado su coloso de acero a toda prisa, presa del pánico cuando las unidades del Ejército Rojo se acercaban. No solo no volaron el vehículo,
ni siquiera destruyeron la documentación del interior. Lo que capturaron los soldados soviéticos era, en la práctica, un ejemplar casi recién salido de fábrica, el libro técnico de a bordo, un juego completo de instrumentos, el armamento, incluso pertenencias personales de los tanquistas, un caso excepcional, un arma de última generación, ultra secreta, cayó en manos del enemigo en condiciones casi perfectas. Bajo un intenso fuego de artillería alemana, un intento de borrar las huellas de aquella humillación, los equipos soviéticos de recuperación lograron algo que parecía imposible. Arriesgando la vida, sacaron a ambos gigantes del campo de batalla. Los trofeos se cargaron de inmediato en plataformas especiales y bajo fuerte escolta fueron enviados a Kubinka, cerca de Moscú. Allí, en el principal polígono de pruebas del país, a los Tiger les esperaba un procedimiento comparable a una autopsia completa y minuciosa. Ingenieros y diseñadores soviéticos trabajaron día y noche. Cada pieza, cada aleación del blindaje, cada componente de la transmisión fue analizado y documentado. Y para destruir de una vez por todas el mito de la invulnerabilidad, colocaron uno de los Tiger capturados en el campo de tiro y lo sometieron al fuego de todas las armas relevantes disponibles. El resultado fue un golpe helado para la Wehrmacht. Con la táctica adecuada y los cañones correctos, la arma milagrosa de Hitler podía ser perforada. A Moscú llegaron informes que cambiaron la doctrina soviética y con ella, la forma en que a partir de entonces las unidades del Ejército Rojo combatirían, cazarían y destruirían los tanques pesados alemanes. Los resultados de las pruebas en Kubinka le quitaron al Tiger su aura más poderosa, el mito de una invulnerabilidad casi mística. Quedó claro, era un enemigo peligroso, sí, pero comprensible. Y aún así, pese al debut vergonzoso en los pantanos frente a Leningrado, el mando alemán no pensaba renunciar a sus ambiciones. Una vez corregidas las peores enfermedades de infancia y revisados los conjuntos clave, los Tiger reaparecieron en otros frentes con la esperanza de demostrar, en condiciones más favorables, para qué habían sido construidos. En el invierno y la primavera de 1943, destacaron con fuerza en los combates por Kharkov. En verano se convirtieron en la punta de lanza de la Wehrmacht durante la Operación Ciudadela en Kursk. En un tramo estrecho del frente, Alemania concentró 148 Tiger. Aunque representaban menos del 8% del total de carros de combate, su impacto fue desproporcionado. Abrieron corredores en la defensa soviética y destruían vehículos a distancias que muchos cañones soviéticos apenas podían igualar. Pero ni siquiera esa potencia de fuego pudo cambiar el resultado de la batalla. Empleados de forma dispersa, los Tiger fueron siendo neutralizados uno a uno, incapaces de transformar éxitos tácticos en una victoria estratégica. Al mismo tiempo, la menajería de hierro de Hitler apareció en otros teatros de operaciones. En diciembre de 1942, los Tiger desembarcaron en el Calor y la Arena del norte de África. En Túnez y cerca de Jeddah, sembraron el pánico entre tripulaciones británicas y estadounidenses. Sus tanques podían ser alcanzados y arder antes siquiera de entrar en distancia de combate. Pero la geografía fue implacable con la maquinaria alemana. En África, la historia de los Tiger terminó con la capitulación de las fuerzas del Eje. Y en Sicilia, de los 17 Tiger enviados a la isla, solo uno logró ser evacuado. El resto fue volado por sus propias tripulaciones durante la retirada. La guerra del Tiger continuó en Italia y en los bosques de Bielorrusia. Participó en una de las últimas operaciones exitosas de la Wehrmacht, conocida como Hubertus, pero pronto quedó bajo el peso de la ofensiva soviética de verano, la Operación Bagration. Para mediados de 1944, una gran parte de esos gigantes de acero se había perdido de manera irreversible, en el Báltico y durante la retirada hacia las fronteras de Alemania. Con el tiempo,
mecánicos y tripulaciones aprendieron a domar buena parte de la falta de fiabilidad inicial, convirtiendo al Tiger en uno de los tanques más peligrosos de su época. Pero su grandeza se volvió una maldición. La producción era lenta y carísima, y su peso descomunal transformaba cualquier traslado en una pesadilla logística, tan grande que a veces hasta las plataformas ferroviarias cedían bajo él. La escasez crónica de repuestos y la complejidad del mantenimiento empujaron a Alemania hacia una opción más escalable, el Panther. Al final, el Reich tuvo que aceptar una verdad brutal. Ninguna guerra se gana solo con armas milagrosas, por muy aterradoras que parezcan en el campo de batalla. Y así se puso el sol sobre uno de los proyectos más ambiciosos y a la vez más contradictorios del Tercer Reich. Al final, el destino del Tiger dejó una lección clara en una guerra de sistemas enteros. La victoria no pertenece a una sola máquina perfecta, sino al equilibrio entre potencia y producción en masa. Hitler, cegado por la idea de las superarmas, comprendió demasiado tarde que mientras sus fábricas gastaban miles de horas de trabajo afinando cada detalle de un único tanque pesado, la industria soviética sacaba de las líneas docenas de T-34 fiables y ya probados en combate. El impacto del Tigre en el pensamiento militar fue enorme. Su sola aparición obligó a diseñadores de ambos bandos a replantearse blindaje y potencia de fuego, acelerando la evolución de los carros de combate durante años. Pero después de que los especialistas soviéticos analizaran los ejemplares capturados, primero cerca de Leningrado y luego en Kubinka, solo quedó una conclusión posible. El Tiger no era una arma milagrosa, era una máquina temible, carísima y exigente de mantener, que pese a toda su fuerza, no pudo imponerse ni al clima duro, ni al terreno implacable, ni a la determinación de quienes defendían su hogar. Ni siquiera las variantes posteriores, aún más intimidantes, como el Königstiger, el Tigre II, lograron cambiar la tendencia. Hitler persiguió nuevas armas milagrosas hasta el último momento, convencido de que podrían salvar su régimen. La realidad fue despiadada. Invencibles en teoría, las grandes felinas alemanas, en la práctica, acababan cada vez más a menudo abandonadas en una cuneta, sin combustible, averiadas o simplemente imposibles de recuperar, como monumentos de acero a una ambición imperial que nunca llegó a hacerse realidad. La historia del Tiger empezó en los pantanos frente a Leningrado, con averías absurdas y material abandonado. Terminó en las ruinas de Berlín, donde los últimos de esos gigantes se consumieron en llamas en las calles de una capital derrotada. Hoy, los pocos vehículos que sobrevivieron a la guerra ocupan su lugar en museos de todo el mundo. Ya no inspiran terror. Son recordatorios mudos de que incluso el acero más fuerte es impotente cuando se forja al servicio de una causa equivocada.